Muy bien. Hola, buenos días a todos. Todas, no sé cómo hay que acostumbrarse a eso. Bueno, chicos, vamos a ver patologías, todes. Vamos a ver patologías que pueden afectar la agudeza visual, ¿sí? Sistémicas como oculares. Para pasarlo, Gaby, con esto. Ahí está. Bueno, la amaurosis fugax bueno, ahora vamos a ver primero las causas. La disminución de visión, ¿cómo puede ser? Puede ser insidiosa, lenta, por ejemplo, en un paciente dice, estoy viendo menos, ¿y cuánto hace que ve menos? Y hace 5 años que empecé a ver menos, de a poco, cada vez más, en los últimos, a lo mejor 6 meses, bajó más rápido. Eso en general puede ser unio o bilateral, asimétrica. Esos generalmente son por cataratas, ¿sí? Por enfermedades que van avanzando lentamente. Después tenés la brusca ya hay que pensar en patologías más severas, ¿sí? No hay una causa leve o casi natural, para decirlo así, como la catarata, que produce una disminución brusca de visión. A veces hay que interrogar bien por el hecho de que muchas veces el paciente se da cuenta en medio de golpe, porque se dio cuenta que taparse un ojo porque le picaba, se dio cuenta que con otro no veía. Entonces te dice, hace una semana que empecé a ver menos, y a lo mejor hacía 2 años que empezó a ver menos, ¿sí? La brusca ya hay que empezar en otras cosas, una enfermedad vascular, una enfermedad inflamatoria, un desprendimiento de retina, eso siempre y cuando no tenga un antecedente de un trauma. Puede ser indolora o acompañarse de dolor con o sin movimiento ocular, eso tienen que preguntarlo. La pérdida de agudeza visual, también pregúntenle, porque como siempre digo, el paciente viene y le dice, yo veo mal, no veo nada, perdí la visión, que a lo mejor es una visión borrosa. O el otro día vi uno que me dice, sí, veo mal, ¿y qué es lo que está viendo? Le interrogan, ¿cómo es esa pérdida de visión? No, y el paciente veía mosquitas que andan dando vueltas, o hilitos, puntitos negros, que es la licuefacción del humor vítreo. Y a eso el paciente le decía, veo mal, veo borroso. Entonces puede ser total o parcial. Preguntar siempre lo que le decía recién, porque el paciente te puede decir, veo mal, y ese veo mal puede ser desde miodesopsias, que son las mosquitas esas flotantes, esos puntos flotantes, hasta que está casi ciego. Entonces, el antecedente de la enfermedad, cómo fue el inicio, la duración, si la pérdida de agudeza visual fue desde que bajó se mantuvo baja, o a veces notan que la visión le baja y al rato, que puede ser minutos, horas o al otro día recuperó la visión. Entonces ahí uno puede, si el paciente tiene diabetes, si tiene presión arterial, descartar problemas de carótidas, que después lo vamos a ver. Una obstrucción carótida le puede dar lo que se llama la amaurosis fugax. La amaurosis fugax es una disminución importante de la agudeza visual que dura minutos. El paciente después recupera bien toda la visión. La localización, el paciente le puede decir, sí, veo mal, y a lo mejor le quieren tomar la visión y no alcanza a ver ninguna letra. Eso es porque puede llegar a tener lo que se llama un escotoma central o centrocecal. Puede ser debido a una maculopatía, si el paciente o miope muy alto, puede ser debido a un edema macular, secundario al fenómeno de estrés, tensión, puede ser debido a una neuritis, que después lo vamos a ver. En algunos casos la neuritis da un escotoma centrocecal, que se llama, se va de lo que es, si uno le haría el campo visual, de lo que es el nervio óptico a la zona de máxima visión, que es la mácula. O puede ser total, ¿sí? El total puede ser un desprendimiento de retina total, puede ser un trauma o un infarto a nivel del nervio óptico, una neuropatía óptica isquémica, ¿sí? Bueno, en el caso del glaucoma agudo, le puede producir una disminución importante de visión, pero alcanza a ver luz, no total. Total es cuando se infartó el nervio óptico. O se cortó el nervio óptico o se infartó totalmente el nervio óptico. O sea, ahí bruscamente le produce una disminución total de visión. Puede ser unilateral o puede ser también localizada, como decíamos recién. Si uno tiene un desprendimiento de retina, cuando la retina se va desprendiendo, es como un telón que se va corriendo. Entonces el paciente le dice, veo una mancha negra que fue aumentando hasta que llegó al centro y no vi más. Entonces, ese telón que se iba corriendo era la bolsa de la retina que se iba desprendiendo. Entonces el paciente le puede decir, empecé a ver de un costado, arriba, abajo, que fue creciendo una mancha negra hasta que me afectó el centro. Entonces, toda esa parte del interrogatorio es importante.
Los síntomas visuales asociados. Yo ahí pongo como luces centellantes o fosfenos. A veces los pacientes, previo a una disminución de visión, que generalmente, como le decía recién, en el desprendimiento de retina es progresiva, y sectorial y progresiva hasta llegar a ser total si no se trata rápido, generalmente el paciente unos días antes, una semana, 10 días antes, si uno lo interroga, le va a decir al paciente que empezó a ver luces, chispazos, relámpagos, como si fueran rayos, ¿sí? Y se acompañaron justo también con la aparición de un montón de hilitos o puntitos negros. ¿Qué es eso? Los hilitos, los puntitos negros, es la licuefacción del gel vítreo. El humor vítreo nuestro se va licuando, desde que nacemos hasta que nos vamos. Pero llega un momento que se licúa y ya no puede mantener la estructura, entonces se colapsa, se separa y se separa de la retina. Ahí lo que puede llegar a encontrar es un punto donde, cuando se desprende, ese punto de mayor adherencia con la retina tira y la desgarra, la rompe, y a partir de ahí empieza el desprendimiento de retina. Pero normalmente, hasta que el paciente se da cuenta, generalmente pasaron entre una semana y 10 días. Uno de los síntomas de alarma, si alguna vez está en el consultorio y le dice, empecé a ver luces, chispazos, un montón de mosquitas negras, y a lo mejor le hacen un campo visual de confrontación y está bien, le toman la visión, está bien, háganle un fondo de ojo o deriven a un oftalmólogo para que le hagan un fondo de ojo. Porque si le encontramos un desgarro, lo podemos tratar con láser, todavía la retina no se desprendió y ahí puede llegar a solucionarse el problema, sin llegar a una cirugía. ¿Sí? Si el dolor también se puede acompañar, bueno, los escotomas centellantes es lo que un poco aparece previamente en casos de neuritis, en casos de contractura cervical puede llegar a aparecer, en casos de hipotensión arterial. Muchas veces los pacientes les dicen, se levanta y empecé a ver luces, chispazos, una nube y se me fue a ratito. Generalmente es, si se acompaña de o no de mareos, generalmente es por cambios circulatorios. Eso normalmente no pasa. Hay un tipo especial, que es la migraña oftálmica, que a veces se puede llegar a acompañar como síntoma prodrómico, que aparece como si fuera una moneda dentada, un engranaje iluminado, con los dientes iluminados, como si fuera una guirnalda, y empieza a aumentarse y se pone todo oscuro. El paciente deja de ver o le disminuye mucho la visión, una visión muy borrosa, le dura 10, 20 minutos, se le va todo, recupera la visión y después aparece la cefalea. Y después está la otra, que es la migraña oftálmica perfecta, es todos los síntomas visuales sin el dolor de cabeza. Pero eso le dura minutos. ¿Sí? Si se acompaña del dolor, el dolor, lo que yo decía antes, el dolor, si el ojo duele estando quieto sin ningún movimiento, o cuando uno le pide que mueva hacia los laterales, aparece el dolor. Eso lo puede llegar a guiar con los movimientos laterales hacia una neuritis. Cuando el ojo duele sin mover el ojo, piensen en una uveitis, una inflamación importante dentro del ojo, piensen en un glaucoma agudo. ¿Sí? El desprendimiento de retina, por ejemplo, no duele. No duele. Y otra de las cosas del desprendimiento de retina no se acompaña de trauma, normalmente. El 98% de los desprendimientos de retina son espontáneos, por el desprendimiento vítreo, que contaba recién. Antecedentes oculares, si el paciente usó o no lentes de contacto. El paciente usaba, por ejemplo, lentes de contacto, hablamos la otra vez, puede haber tenido una infección, puede tener una úlcera. Si hay antecedentes de cirugías, porque o se desprendió la retina luego de una cirugía de catarata, complicada o no, de un trauma, acompañado de una cirugía 3 o 4 días antes y se acompaña de un gran dolor y disminución de visión, piensen en una infección posoperatoria, bueno, traumatismos. En diabetes y hipertensión, ahora después vamos a ver, lo mismo que las anemias, lo que es enfermedades sistémicas que pueden llegar a tener compromiso a nivel de la agudeza visual. El examen, bueno, como siempre, la toma de agudeza visual, ¿sí? Verificar externamente la posición del párpado, si hay o no tosis, si hay o no parálisis, si hay los movimientos oculares, si el ojo está hiperémico, rojo, si hay dolor o no hay dolor, si hay pérdida de transparencia corneal, que puede acompañarse de un glaucoma agudo, eso, o un gran absceso. El paciente generalmente consulta mucho antes, ¿no? Los reflejos pupilares muy importantes, el tamaño de la pupila, siempre diagnostique con esa manera lo que es un glaucoma agudo, una uveitis, problemas, acuérdense de lo que es retina y nervio óptico, el efecto pupilar aferente relativo o total, cuando hay problemas de retina o nervio óptico, eso es importantísimo.
El examen de campo visual de confrontación, ahí pueden detectar hemianopsias o cuadrantopsias, o directamente no ve de un ojo y sí ve del otro. La presión ocular en forma digital. Acá yo le hice un cuadro más o menos de las causas que puede llegar a producir esto para que después lo lean y hagan un poco de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, una úlcera corneal, bueno, se va a acompañar seguro de dolor y la disminución de visión o visión borrosa es brusca, como le contabas antes, en la catarata es insidiosa, no duele, no produce un escotoma, generalmente la disminución de visión es en forma uniforme en todos lados. En el glaucoma agudo es brusco, con mucho dolor, la presión está aumentada, por supuesto, el efecto pupilar, la pupila está en miriasis media y no responde a la luz. En cambio, en la uveitis en general el comienzo es insidioso, porque se va inflamando el ojo, va produciendo que se empañe o se ensucie, para decirlo de alguna manera, el humor acuoso y el humor vítreo por células, se va empañando todo eso, entonces el paciente va disminuyendo la visión y muchas veces comenta que empieza también a ver moscas como flóculos moviéndose en el ojo y cada vez se le empañó más la visión. Puede acompañarse o no de dolor. De las uveitis, generalmente las que más duelen son las uveitis anteriores, no tanto las posteriores. Las posteriores generan normalmente más disminución de visión que las anteriores y duelen menos que las posteriores que las anteriores. Una hemorragia vítrea, normalmente el paciente te puede decir, veo también hilitos, puntitos negros y a los 20 minutos se me empañó toda la visión. Ahí generalmente es una hemorragia dentro del ojo, una hemorragia vítrea, sin antecedente de trauma, sin antecedente de nada. Ahí tiene que pensar, lo primero que todo, lo más común de todo, diabetes. ¿No es diabético? Si es diabético, piensen de cajón una retinopatía diabética proliferativa. Si es hipertenso, podría haber tenido una oclusión que le generó infarto, neovaso, y eso le generó el sangrado. Pero en la hemorragia vítrea, en general, en pocos minutos deja de ver. O se acostó normal y cuando se levantó ya no ve, ¿sí? Porque ya tiene todo el vítreo con hemorragia. El desprendimiento de retina es insidioso, como les contaba antes, va avanzando progresivamente, generalmente de un sector hasta abarcar todo si uno lo deja, no duele. En las neuritis ópticas, como les contaba recién, es brusco, puede acompañarse o no de dolor, de acuerdo a dónde está ubicada la inflamación del nervio óptico. Las hemorragias maculares también es brusca, pero es central. La pérdida de agudeza visual, uno le toma la visión, puede llegar a no ver ninguna letra, pero le dice que a los costados ve fenómeno. Usted le pregunta, ¿y a los costados cómo ve? No, veo bien, la mano me la ve, todo fantástico. Yo puedo caminar y dice, pero viene alguien caminando de frente, yo lo veo, que viene alguien caminando, pero no sé quién es. Y a veces el paciente dice, puede ser mi hijo y no lo conozco. Ve la forma del cuerpo, todo, pero no le puede ver la cara. Y quiere leer, no puede. Tiene lo que llama un escotoma central. Eso piensa en maculopatía, ¿sí? De acuerdo a la edad, bueno, después con el fondo de ojo ahí se van a dar cuenta qué tipo de maculopatía tiene. En las trombosis venosas, bueno, la oclusión de arteria central retina, acuérdense, pérdida de visión brusca e indolora, defecto pupilar aferente total, no responde a la luz y pérdida total de visión, ¿sí? Brusca e indolora. Las migrañas, como les podía decir recién, puede tener más o menos visión, borrosa, o yo tenía una paciente que dejaba de ver durante 30 minutos de un ojo, total, campo visual negro, la pupila respondía, pero el campo visual negro no le dolía nada, le duraba 30 minutos, después 10 décimas de visión. Y eso era por una migraña. Las amaurosis fugax, lo que le decía recién, en poquito tiempo, casi brusco, empieza a notar que le baja la visión. Y en minutos recupera. Primero que tienen que descartar problemas de carótida, ¿sí? Que no tenga una placa de ateroma que se está rompiendo que produce microémbolos. ¿Sí? Es central. Acá me preguntan si la migraña es ocular. No, la migraña es central. Es un problema a nivel cerebral, de vasospasmo. Lo que pasa es que algunos tienen síntomas oculares y después cefalea, y otros tienen los síntomas oculares solamente. Una le llaman cefalea migrañosa y la otra la migraña oftálmica. Cefalea migrañosa y tiene el dolor de cabeza. Y es típico. Primero tienen los síntomas visuales, se van, recuperan los síntomas visuales y a los 10 minutos empiezan con la cefalea. Exactamente, exactamente, exactamente. Algunos pacientes comienzan, acá me preguntan si los síntomas visuales como una especie de aura en la migraña. Y sí, el paciente empieza o con luces, algunos empiezan, como le decía, un círculo, otros te dicen es como un remolino que va dando vuelta de luces, y después la visión. Normalmente te dicen así, del centro se me va borrando todo. Y después empieza al revés.
se va recuperando y se le pasó los síntomas visuales, pero aparece el dolor de cabeza. Entonces hay pacientes que ya saben, cuando le aparecen esos síntomas, a la media hora le está doliendo la cabeza y se toman mineral compuesto, lo que sea, le están dando ahora, ¿sí? Bueno, en resumen, entonces teníamos una pérdida brusca de visión con dolor o sin dolor. Si el escotoma es total y absoluto, con defecto pupilar aferente, ¿en qué tienen que pensar? Obstrucción de arteria central de la retina. ¿Sí? Si el escotoma es total y relativo defecto pupilar o no tiene defecto pupilar, pensar una trombosis de vena central de retina o una hemorragia vítrea. Si la hemorragia vítrea es total, pero no muy densa, cuando uno le hace el reflejo pupilar porque le da con una luz intensa, la pupila responde. Y en una trombosis de vena central, cuanto menos responde la pupila, a uno le indica que la forma, que lo vemos, la forma de la trombosis es más isquémica que edematosa, produce más infarto, ¿sí? Entonces, más daño en la retina y no responde a la luz. Cuando el escotoma es parcial y central, sin defecto pupilar, pensar una maculopatía, ¿sí? O sea, cuando es bien central, pensar en maculopatía. Ahí puede ser relacionada con la edad, puede ser relacionada con la miopía. Si tiene un antecedente, un trauma, por ejemplo, un pelotazo, pensar que tiene o un edema a nivel de la mácula o directamente le generó un agujero a nivel de la mácula. Si es parcial y periférico, sin defecto pupilar, pensar en una trombosis de rama o un desprendimiento de retina, lo que le produce es una escotoma en determinadas zonas. Una obstrucción de arteria central de la retina, y si es bilateral, pensar en una lesión neurológica. Ahí yo también le pongo sin dolor la amaurosis fugax. Ya cuando se cambia con visión, pérdida de visión, con dolor, pensar en glaucoma agudo, una uveitis, una úlcera corneal o una endoftalmitis o uveitis posterior. De todo esto, ¿sí? Está en rojo, yo lo pongo como emergencia, ¿sí? Lo que está en ese color medio amarillito, urgencia, y la premura de amaurosis fugax, que no es para salir corriendo, pero le tienen que decir, de acá sale, esta semana vaya a ver al cardiólogo, pídanle un ecodoppler carotídeo, por las dudas, porque muchas veces eso termina en un ACV, un accidente cerebrovascular. Ajá. Bueno, acá se me mezcló la... En desórdenes, compromiso de enfermedades sistémicas. Tenemos enfermedades metabólicas, por ejemplo la diabetes es la más común, es la causa más frecuente de ceguera legal en el mundo. Ceguera legal le llaman a aquel paciente que ve menos de 2 décimas y que no puede trabajar, no puede leer, ve, anda, no está ciego, pero no puede trabajar. Entonces a eso le llaman ceguera legal. Acuérdense, está relacionado con la duración. El paciente tiene un pico de compromiso retinal hacia los 25 años de diabético, en el tipo 2. En el tipo 1 se da en pacientes más jóvenes, es más severa, pero como el diabético tipo 1 se entera rápido, porque la descompensación es rápida, empieza a controlarse teóricamente rápido. Entonces, normalmente siempre se agarra más a tiempo, se toma más a tiempo. En el diabético tipo 2 muchas veces no se da cuenta. Cuando uno le hace el diagnóstico de diabetes, teóricamente más o menos 5 años antes de que hicieron el diagnóstico ya era diabético. Está ahí. Acuérdense de eso. Después, los desórdenes esteroides también pueden afectar la parte ocular en cuanto a órbita, ojos externos y párpados. Normalmente puede llegar a producir una disminución de visión si, más que todo, tiene otros síntomas, diplopia o visión un poquito borrosa, hiperemia conjuntival, quemosis, puede tener retracción palpebral. Pero disminución de visión severa se da en aquellos casos donde hay una progresión, una hipertrofia de la grasa orbitaria, donde produce una protrusión, un exoftalmo del ojo. Usted le ve en el ojo, parece que se le va a caer de la órbita, y hasta algunos, por ahí en un movimiento del párpado se pone detrás del ojo. En vez de caer por delante, se va para atrás. Entonces uno tiene que hacer una maniobra para volver. Tiene el ojo tan exoftálmico que le trae ojos secos, determinados problemas. ¿Y por qué afecta la visión? Porque tiene el ojo tan estirado que le puede traer atrofia del nervio óptico. Es un nervio óptico. Esa es la causa por la cual un tiroidismo puede llegar a una pérdida de agudeza visual. Desórdenes cardiovasculares, los más comunes: hipertensión arterial, la obstrucción carotídea de lo que hablábamos recién, la hiperlipidemia, que te puede llegar a producir obstrucción por acumulación de colesterol a nivel de los vasos sanguíneos. No he visto, creo que sí vi 2
es mucho, en casi 30 años, por hiperlipidemia. Sí, por hipertensión arterial, obstrucción carotidia, sí. Eso es la más común. La hipertensión arterial, diría que con la diabetes va cabeza a cabeza los compromisos a nivel vascular retinal. Malformaciones vasculares también pueden llegar a afectar, el síndrome de Stuber-Weber, la angiomatosis retinal, Jung, arteriovenoso dural, el más común es el Stuber-Weber. En cuanto a los desórdenes hematológicos, pensar siempre a aquellos pacientes que consultan por disminución de visión, cuadrantopsias, o no tanto cuadrantopsias, perdón, disminución de visión que generalmente es más común que sea unilateral, tiene que tener mucha mala suerte el paciente que le afecte justo los dos ojos de manera simétrica, pero todos esos trastornos lo que producen son obstrucciones vasculares. Entonces, todos los síntomas que tiene son obstrucciones vasculares, de acuerdo. Así el vaso que se tapó es un vaso grande, un vaso principal, una rama, o lo más común que son las ramas periféricas. Entonces muchas veces el paciente no se da cuenta que se obstruyeron capilares periféricos que le produce infarto, y a veces sus pacientes consultan por disminución brusca de visión, pero a causa de una hemorragia vítrea, a causa de una complicación, ¿sí? Todos estos fenómenos vasculares terminan en lo mismo, cuando se complica. Se tapa el vaso sanguíneo, produce en la retina, ese infarto en la retina produce, cuando es grande, fenómenos de estimulación de crecimiento vascular, ese factor de crecimiento vascular endotelial. Esos vasos anómalos o neovasos que aparecen se unen al vítreo, cuando el vítreo se mueve, corta y sangra. Entonces, generalmente ahí se produce la hemorragia vítrea, ¿sí? Que a veces también se acompaña de fibrosis retinal, y esa fibrosis retinal puede complicar con un desprendimiento de retina. Acá tenemos otros desórdenes infecciosos, bueno, todo lo que sean sífilis, tuberculosis, SIDA. Acuérdense que hoy muchas enfermedades, sobre todo acá en Mar del Plata o en la zona, se da, no sé en el resto del país, tuberculosis y sífilis. Eso es muy importante. Antes, cuando yo empecé con esto, no veíamos, era muy raro de ver. Hoy cada vez se da más frecuente. Pero la principal de todas, que más frecuente se da en nuestra zona, en nuestro país, es la toxoplasmosis. Desorden hematológico, con lo que hablábamos un poco recién. Esto. Entonces, enfermedades sistémicas, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el lupus, la proteinitis nodosa, la artritis de célula gigante, que también hay que descartar cuando a veces el paciente tiene pérdida de agudeza visual, la artritis reumatoidea. Son enfermedades autoinmunitarias que pueden llegar a comprometer a nivel oftalmológico, generalmente por uveitis, vasculitis, obstrucción vascular. Desórdenes neurológicos, bueno, todo lo que afecta lo que es la vía óptica. Los oncológicos también, lo mismo. Si hay un tumor que esté afectando, comprometiendo la vía óptica, va a aparecer síntomas. Algunos intraoculares, el más común de todos es el melanoma, puede llegar al paciente a tener un escotoma relativo o total, pero generalmente periférico, porque de acuerdo a está la masa tumoral. Si la masa está arriba, el paciente va a decir, veo una sombra abajo; si está del lado de la nariz, va a ver una sombra del lado temporal. Entonces, cuando un paciente le dice eso, sin ningún antecedente, no tiene trombosis, no tiene hipertensión, no es diabético, nada, pueden pensar o un desprendimiento de retina, o muchísimo más raro, un melanoma. Fondo de ojo, le dilata la pupila y se ve. Esos que producen escotomas se ven. Con un poquito más de dilatar la pupila, a veces uno le ve la pupila, le hace el rojo pupilar y ya ve la sombra del melanoma adentro. Porque tiene que ser grande el melanoma para tener esos síntomas. Bueno, los pediátricos, algo que tienen que ver, lamentablemente se ve cada vez más, shaking baby. Muchas veces a los chicos, o cuando empiezan a llorar todos, los padres se vuelven locos y empiezan a zamarrearlo, ¿sí? Esas sacudidas del chico, el cerebro rebota dentro del cráneo. El signo típico son hemorragias en la retina, obstrucción de visión, un chico que estaba normal y empieza a tener problemas de visión con nistagmo, que antes no lo tenía. Sospechen eso. Y si sospechan eso, le hacen un fondo de ojo y en el fondo del ojo ven hemorragias como si fueran en llamas dispersas en la retina, pensar en violencia, pensar que al chico lo están violentando, ¿sí? Eso se denuncia, eso se denuncia. ¿Sí? El shaking baby, lo sacuden, y
A lo mejor uno lo hace, si querés, porque tiene que pegar una sacudida interesante y seguido. Entonces, el cerebro se mueve, tira del nervio óptico y produce hemorragias en la retina y disminución de visión. Entonces, el chico que venía bárbaro, venía viendo bien, empieza a tener nistagmo. Entonces, ustedes le preguntan a los padres, ¿y antes se le movía el ojo así? Porque a lo mejor consulta por eso, porque empezó a moverse el ojo. No, empezó ahora, hará una semana, 15 días, fondo de ojo. ¿Ven hemorragia? Tienen que denunciarlo. Con el embarazo complicado. ¿Por qué no sé si vieron algo de embarazo, complicación? Nada, todavía yo. No. ¿La enclampsia o la preeclampsia? Ah, oh, bien. ¿Qué produce la enclampsia? A ver, el público. Hipertensión. La hipertensión arterial a veces puede llegar a producir a nivel del ojo un desprendimiento exudativo de retina. Entonces, la paciente empieza a ver el escotoma que va creciendo. Todo. Yo vi uno nada más en todos estos años. Pero eso no se hace nada. Se trata la hipertensión y el desprendimiento de retina se va. Si a ese paciente lo operan, que ha pasado, se complica. Bueno, vamos por la diabetes. Entonces, factores predisponentes. Sobrepeso, falta de actividad física, o sea, Casanova. Hipertensión, no. Acordarse el embarazo, que puede aumentar, o a veces aparecer después del embarazo. Antecedentes familiares, pregunten por antecedentes familiares, si hay antecedentes de diabetes en la familia. ¿Usted es diabético porque le ven alguna hemorragia? No, y tiene antecedentes en la familia. Sí, mi mamá, mi papá eran diabéticos. Que se hagan un chequeo porque te dice que no, porque hace años que no se controla. Entonces, para tener, uno normalmente dice cómo está la glucemia, pero el factor que a nosotros, los oftalmólogos más nos interesa, pero en realidad que le debe interesar a todo el mundo, es la hemoglobina glicosilada, la fracción A1C. ¿Sí? Estadísticamente se dice que si uno en un año mantiene esos valores de hemoglobina glicosilada menores de 7, tiene un 95% de posibilidades de no progresar la enfermedad. Si eso está entre 7 y 9, tiene la posibilidad de progresar el 50% de la enfermedad. Si no tenía, empieza a tener lesiones. Y si está arriba de 9, el 95 de las veces progresa. Normalmente están así. Los pacientes que tienen retinopatía diabética tienen 8, 9, 10, 13 de hemoglobina glicosilada. O sea, ¿cómo está la diabetes normal? ¿Qué valores tiene? 160. Digo, ¿usted me está macaneando o cambie de endocrinólogo? Porque ya me cansé. Bueno, ¿qué afecta en la retina? La diabetes se sabe que para tener lesiones tiene que tener valores altos durante tiempos largos. ¿Ah? No, por más que a vos te suba la glucemia a 300, 3 meses por una descompensación, una infección, lo que sea, y se normaliza, no te va a producir lesión. Ahora, si vos tenés 160 durante 4, 5, 6 años, sí vas a empezar a tener lesiones. ¿Qué afecta a los vasos sanguíneos? Afecta a la pared de los vasos sanguíneos. Se alteran los pericitos, la pared del vaso sanguíneo se hace permeable, por un lado, entonces filtra líquido, aparece edema en la retina, pueden aparecer pequeñas hemorragias, exudado de lípidos, ¿sí? Los lípidos salen del vaso, pero después la retina no lo puede reabsorber, se depositan en la retina, donde se deposita el lípido, pierde visión de esa retina y no se recupera. El líquido sí, pero el lípido no. La otra consecuencia es la obstrucción vascular. Lo que decía antes, obstrucción vascular, infarto, neovascularización, fibrosis, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y ceguera. ¿Sí? Si nosotros vemos acá una angiografía, por ejemplo, esto es una angiografía normal, acá es una angiografía de campo más amplio, la angiografía se le inyecta colorante en la vena del brazo, se va tomando el tiempo cuando empieza a llenarse los vasos sanguíneos, entra por la arteria, sale por la vena y se dibuja todo el árbol vascular de la retina. Si uno presta atención, bueno, estas manchitas blancas que se ven acá, ya son pequeñas filtraciones por neovascularización, son pequeños brotes de neovascularización. Si uno ve acá en esta foto, esta parte de la retina, el fondo es más blanquecino y de aquí para la parte periférica es más oscuro. ¿Eso qué es? Cierre de capilares. Nosotros vemos los vasos sanguíneos grandes, pero los capilares no se pueden ver con este estudio. Lo mismo de este lado, toda esta zona más oscura es infarto de la retina. Entonces, este infarto de la retina liberó el factor de crecimiento vascular endotelial y empieza a estimular el crecimiento de neovasos. ¿Cómo se trata esto? Láser. El de Findrich
lo que hace es evaluar la altura, el peso, la edad, y ahí va a sacar la posibilidad de tener diabetes, de sufrir diabetes. Ya le traje unas fotitos para que vean, no sé si ahí atrás se alcanza a ver bien. Fondo de ojo normal, acá ¿qué vemos? Ya son exudados lipídicos, que está pegando en el palo porque está al lado de la foviola, ¿sí? Cuando estos depósitos lipídicos, si se depositan justo en el centro, perdió visión, ¿eh? El paciente ve a los costados todo, lo tratamos, se controla bien la diabetes, todo, esto no se va. Y si se va con el tiempo, igualmente la función no se recupera porque la lesión se lesionó el fotorreceptor. ¿Y estos a qué se deben? Porque hay pequeños microaneurismas que están filtrando líquido. Ya en esta foto, ahí hay más, son depósitos más grandes, ya aparecen microhemorragias y pequeños exudados. Acá en esta foto lo que están viendo son estos vasos sanguíneos raros y ya empieza a haber neovascularización. Fíjense qué placa de neovascularización que hay acá. Todo esto, alrededor del nervio óptico, son como abanicos de vasos sanguíneos anómalos. Acuérdense que los vasos sanguíneos no crecen dentro de la retina como crecen los vasos sanguíneos nuestros, ¿sí? Están en la capa más superficial de la retina, estos crecen hacia la superficie, entonces se pegan al vitrio. Cuando el vitrio se mueve, este sangra, como el caso que está acá al lado, ¿sí? En este caso, la hemorragia se ubicó entre el vitrio y la retina, por eso tiene esta forma. A veces queda como si fuera en una palangana, se llama hemorragia en palangana porque queda justo ubicada en ese espacio. Pero cuando ya se mete el vitrio, nosotros no podríamos ver la retina, ¿sí? Por eso esto acá está como encapsulado. Son distintos lugares donde puede quedarse atrapada la hemorragia. En este caso, ¿qué pasó? Se fue la hemorragia, pero fíjense cómo quedó toda la fibrosis. Es lo que yo le contaba antes. No solamente aparecen neovasos, sino que con el tiempo esa inflamación genera toda una placa de fibrosis que adhiere la hialoide, que es la membrana que reviste el gel, a la retina. En estos casos puede generar contracción, a veces no molesta, pero depende de la zona que esté y el tamaño, y es como en este caso sí que está la fobia, la mácula está ahí acá abajo, la zona de máxima visión. Entonces el paciente no puede ver, sí o sí se tiene que operar. En realidad se tiene que operar ya todo esto. En el iris, esto no lo van a poder ver a simple vista, pero así como crecen neovasos en la retina, también creces en el iris. Entonces cuando uno lo puede ver en la lámpara de hendidura, si ya ve estos vasitos sanguíneos, imaginamos cómo está atrás. Esto le lleva a un glaucoma neovascular como complicación de la diabetes. Cuando no podemos ver, ¿qué podemos hacer? Una ecografía ocular. Todos estos puntos blancos que ven aquí, esto tiene que ser todo negro, se tiene que ver todo negro, como que está vacío, ¿sí? Porque está el gel y el gel es transparente. Pero en esto tiene toda una hemorragia. ¿Qué nos sirve a nosotros? Sí, está bien, el diagnóstico de hemorragia ya lo habíamos hecho con el fondo del ojo, pero no podíamos ver la retina. Entonces acá nosotros vemos que la retina está todo en su lugar. A veces se pueden ver tracciones, como en esta foto, que en la ecografía aparece como si fuera una tienda, una carpita, ¿sí? Una tracción. Entonces hay un pico que levanta. Otro de los estudios que hacemos cuando no hay hemorragia vítrea, pero tenemos compromiso en la mácula, como por ejemplo en esta foto, podemos hacer este estudio. Este estudio que es una tomografía con focal de retina, o el OCT, que llamamos nosotros. Hace un corte de la retina y ahí podemos ver que hay edema en la retina, está engrosada la retina, y con depósitos de lípidos. Fíjense, si en el fondo del ojo acá al costadito ven los depósitos de lípidos, que son todos estos, y todo este engrosamiento es líquido que entró dentro de la retina. Esto hay que tratarlo sí o sí porque este paciente tiene un escotoma central. Aunque no tenga lesiones periféricas, tiene un escotoma central. Entonces, a veces el paciente tiene que tener a lo mejor tiene algunas pequeñas lesiones, que es lo único que tiene, a lo mejor 3 aneurismas, pero lo vuelve loco porque lo tiene justo al lado y le afecta a la zona de máxima visión. ¿Cómo se afecta esto? No con láser, sino con inyecciones, que después lo vemos. También en este estudio podemos hacer una angiografía por OCT, donde ahí vemos los capilares más profundos. En la zona central, en el punto de máxima visión, ahí, nosotros tenemos una zona avascular. Los vasos sanguíneos llegan hasta un punto, forman todo un anillo y en el centro está la zona de máxima visión. Esa zona de máxima visión se alimenta de atrás, desde la coroides, y los vasos sanguíneos de la retina le llevan oxígeno por perfusión. Pero no tiene que haber vasos sanguíneos. Es normal que el punto central no tenga vasos sanguíneos, porque la retina tiene que estar bien estructurada. Si se meten vasos sanguíneos, altera la estructura y eso hace que el paciente no vea. Entonces la retina, como es inteligente, en el centro no tiene vasos.
Pero en este paciente se agrandó toda esa zona avascular. Sería este pedacito nada más que en el vaso sanguíneo. Todo esto ya tiene infartos. Infarto cierre de capilares que le está afectando el centro. Hay pacientes que cuando le mira el fondo de ojo ve muy mal, cuando le mira el fondo del ojo no tiene tantas lesiones, pero cuando le hace esto se da cuenta que tiene un infarto en la zona de máxima visión. Acá no podemos hacer nada, porque no podemos reabrir esos capilares. El tiroides, lo que decíamos antes, ¿qué la fisiopatología qué sería? Bueno, se produce una infiltración inflamatoria crónica a nivel de la grasa y puede producir edema, depósito de mucopolisacáridos dentro de la grasa orbitaria y de los músculos extraoculares. Porque una de las cosas que hemos visto antes, que otro de los síntomas del histiroidismo es la visión doble. Le afecta la infiltración de los músculos. Si acá vemos en estas imágenes qué engrosado está, por ejemplo, en este corte, este músculo, el recto interno, y el recto externo es finito, es normal. Del otro lado lo mismo, tiene una infiltración del recto interno. Cuando él hace los cortes coronales, estos están todos engrosados, los músculos. ¿Sí? También puede pasar no solamente atrofia por aumento de la grasa y un exoftalmo muy interesante que interacciona al nervio óptico, a veces también, si hay engrosamiento de los músculos, justo ya llegando al cono, pueden comprimir el nervio óptico. ¿Ah? Entonces, dentro de los síntomas, lo más común, sensación de ojo seco y arenilla. Todo paciente que consulta de ojo seco, pregúntenle, ¿tiene problemas de tiroides? ¿Cómo está la tiroides? No lo sé, hágase ver por las dudas. No, estoy normal. Puede estar normal los valores, pero puede tener el tiroidismo, ¿sí? Porque es inmunológico. Proctosis de esoftalmos, lo decía recién, retracción del párpado superior, edema de párpados, a veces también edema en la conjuntiva, hiperemia conjuntival también puede llegar a producir, edema en nervio óptico si hay compresión, atrofia del nervio óptico ya es el estado final, ahí el paciente perdió visión, pero para llegar a esto tienen que tener un esoftalmo muy importante y nunca se trató. Generalmente cuando hay un esoftalmo importante, donde hay una hipertrofia importante de la grasa orbitaria, que produce la proptosis y la compresión por tracción del nervio óptico, ahí se hacen cirugías descompresivas. Se rompe o el piso de la órbita para que la grasa vaya al seno maxilar, se van haciendo espacios, ¿no? Hace años se sacaba grasa. ¿Qué pasaba? Muchos después en el postoperatorio perdían la visión. Porque al sacar la grasa y tirar la grasa, cortan los vasos ciliares posteriores cortos y los vasos también que inervan la vaina del nervio óptico, irrigan la vaina del nervio óptico. Entonces, cuando tiraban la grasa, cortaban esos vasos y pusieron una neuropatía óptica isquémica. No se hace más. Entonces se descomprime el piso de la órbita, que es lo más común, y la grasa va hacia eso. Y está bien controlado, porque si no después tiene una enoftalmo o el paciente se le va el ojo para abajo. Fíjense acá también, en este paciente, cómo está engrosado este músculo. Mucho más que este. Ahora le vamos a mostrar un videito. Paciente, uno la ve así, ¿tiene tosis o tiene retracción palpebral esta mujer? ¿Qué opinan? ¿Cuánto cubría normalmente el párpado a la córnea? ¿Se acuerdan de eso que la otra vez lo hablamos? Más o menos el párpado, tenemos la córnea, el párpado cubre una superficie determinada, más o menos era 1 milímetro, cubriendo la parte superior de la córnea, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que mirarle a esta paciente? Si los ojos están bien, si están derechos, primero, si están en ortotropia, si hay tosis o no hay tosis, puede haber tosis de un ojito, o a veces parece decir, no, tiene el ojo derecho, el párpado del ojo derecho más bajo y en realidad tiene una retracción del párpado izquierdo. Fíjense eso, entonces tomen como límite también la córnea. A veces de primera instancia uno puede ver el ojo derecho, el párpado del ojo derecho está más bajo, pero cuando lo miran en relación a la córnea está en una buena posición y el otro tiene una retracción que deja al desnudo toda la córnea. O sea, ya está, el párpado llega hasta la parte blanca, hasta la esclera. No, tiene que cubrir un pedacito de la córnea. Entonces ahí es una retracción del otro ojo, del otro párpado. En este caso tiene una leve retracción, pero, una leve tosis, pero el paciente, ¿qué hace? Miren las cejas. Está así para levantar el párpado, ¿sí? Son cositas extrañas. Ahora, ¿qué le pasa a este paciente? A ver si me acuerdo. Posición de puntero. Negativo. Help, help. Posición de puntero.
Allá. Miren esto. Si se dan cuenta, yo no le voy a decir nada. Profe, se nos trabó el video a nosotros. ¿Qué le pasa a esta mujer ahí? Y la que tiene, para mirar hacia arriba, tiene que levantar la cabeza. Si yo no le dejo levantar la cabeza, me alcanza a ver dónde está el teléfono. Una retracción y la paciente no tiene visión hacia arriba. Es bilateral, y en algunos momentos tiene la diplopia. Ahí no se ve tanto, pero en algunos momentos tiene la diplopia. Si ustedes lo ven ahí, fíjense, el ojo derecho sería, está más hacia adentro, hacia una endotropia. Profe, ¿nos A esta escucha? paciente hay que le hicimos dentro de los tratamientos, bueno, lubricante es lo más común, porque el ojo seco que le trae, a veces se quejan de queratitis. A esta señora le hicimos 3 inyecciones cada 20 de triamcinolona subtenoniana. Nosotros le llamamos subtenoniana, no adentro del ojo, sino entre el ojo y la grasa orbital, ¿sí? Posterior. ¿Para qué? Para tratar de desinflamar los músculos. ¿Ah? Para que igualmente esta mujer se le desinflama el músculo, ¿va a recuperar la visión total? No. No le saqué foto a no escaneé las resonancias que trajo, porque venía de Buenos Aires. Mejoró un poquito, porque antes ni siquiera llegaba a la línea media. La paciente para ver tenía que hacer esto. Los ojos le quedaban abajo. Si hacía así, miraba acá, fantástico, pero quería ver acá arriba, no llegaba. Entonces, para ver de frente, hace esto. Ahora está así y no ve tanto doble, pero no puede todavía mirar hacia arriba. Después se puede hacer cirugía de estrabismo, cirugía de descompresión de la órbita. Enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo era la circulación del ojo? ¿Qué tipo de circulación arterial tenía? ¿Escuchan allá? Profe, nunca llegamos a ver el video. Porque no lo... que alguien hable. Hola. Hola, hola. Hola, no nos escucha. No se escucha. ¿No se escucha o que no ven? Como lo ¿De dónde quedaron? A ver, ahora viene Gaby a ver si... ¿Fue? Claro que no. ¿Pero escuchan? ¿En el chat escuchan? Sí. ¿Ahí ven la foto de la señora? A ver si sale el video. ¿Se ve el video? No. Con la circulación final era terminal, acuérdense de eso. Por eso el peligro de la obstrucción de la arteria central de la retina.
¿Cuánto tiempo teníamos para tratar una trombosis, una obstrucción de la arteria central de la retina? ¿Cuánto? ¿Menos de 24 horas? Sí, pero bastante menos. En realidad, cuanto antes lo haga, pero te dicen 90 minutos, pero en 90 minutos está liquidado. Sí. Sí, es muy difícil, por eso es muy central. Que un paciente de golpe le baje la visión, lo vea ciego y vaya rapidísimo al oftalmólogo. Sí, tiene que estar ahí. Sí, a lo mejor, qué sé yo, si alguien lo tuvo y va a la casa rápido, va a la casa, digo, está en la casa o en el trabajo y va rápido, puede intentar. Yo lo he intentado hasta un día después. Recuperó un poquito de visión periférica, pero nada. ¿Ahí lo ven, chicas, eso? ¿Profe, No, escucha? ni sonido. ¿Se ve ahí donde preguntan? Me dicen que sí, que eso escuchan, pero no. No, ya. Sí. Odio estas cosas. Lástima. Salí y entrá. Sí, 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 sí. Salí y entrá. A ver. Ahí se está compartiendo. ¿Veo el video, chicas? Chicos, chiques. Qué raro, porque ahí aparece. Ah, ¿por qué hay dos? La vi, la chica no se bloqueó el PowerPoint. No pueden ver. Ahí dice que las personas se están viendo. ¿No les pasa el video o tampoco ven nada? Ah, ¿y esto lo están viendo? ¿Nos escuchan? No. Pasa que ahora hay dos abiertas. Ahí está, ahí está. ¿Alguna de las dos?
Ay, la pasamos a la... Y para ver grande. Había que tomar la presentación. No sé. ¿Están escuchando? Pasó la diapositiva, se ve ahora de ser donde está. ¿Y acá cómo hacemos para la pantalla completa? También no es. Sí, sí, eso se ve, eso me necesito. Tengo que lo vea yo ahora. Así es, yo no lo puedo ver. Se puede programar igual. Sí. Hoy no parece. Creo que sí. No, no. ¡Asa! Muy bien, aplauso. Bueno, acuérdense, los desórdenes cardiovasculares lo importante es que la circulación de la retina es terminal. Quiere decir que si se tapa un vaso, no hay otro que lo suplenta, ¿sí? Que lo ayude. Bueno, la retinopatía hipertensiva estaba grabando. Sí, sí, está grabando. Sí, sí. Entonces, no me asusten, no me la hacen a propósito. Bueno, la retinopatía hipertensiva generalmente es asintomática, el paciente no se da cuenta hasta que se complicó, ¿sí? Acuérdense, va produciendo cambios a nivel de los cruces arteriovenosos, como lo vimos la otra vez. Primero, normalmente cambian la dirección de los cruces entre la arteria y la vena, que normalmente tiene que hacer una forma angulada, se van haciendo cada vez más rectos. Después la arteria comienza a apretar la vena, ¿sí? Se produce dilatación de la vena, primero del lado distal, luego del lado proximal al nervio óptico. Pueden aparecer pequeñas hemorragias al lado de los cruces, edema y pequeñas hemorragias. Después los vasos se van afinando, hay una estrechez arteriolar, vasos en hilo de cobre cuando son muy finitos, vasos en hilo de plata cuando se ponen todos blancos. Es todo un hilo blanco, después les voy a mostrar una foto. La complicación que se produce normalmente, la retinopatía hipertensiva, es por trombosis, ¿sí? Normalmente la arteria, cuando cruza la vena, cuando se dilata por un pico de presión arterial en la arteria, comprime la vena y produce una obstrucción vascular, que de acuerdo al vaso que tapó, produce síntomas o no produce síntomas, y si complica o no con neovascularización, también aparece eso, una hemorragia vítrea generalmente. Sí. Sí, la computadora al lado. Hostia, ahora como, ¿y eso cómo no? O sea, ellos ven eso. Chan. Ahí se ve entero, creo.
Entonces, acuérdense, dentro de la retinopatía hipertensiva, una de las causas también que puede llegar a producir la pérdida brusca de visión e indolora, ¿cuál era? La obstrucción de la arteria central de la retina. Bueno, la amaurosis fuga sí, te produce una disminución, pero no es como la de la obstrucción de la arteria central de la retina. Es una disminución bastante brusca, te diría, ¿sí? No tanto como la arteria. La arteria es como apague la luz, tú, de golpe, ¿sí? En la amaurosis fugas va teniendo síntomas y va bajando. La obstrucción de la arteria central de la retina se apagó la luz, ¡tum! Sin dolor. Por eso, pérdida brusca, total de visión, indolora. La obstrucción de la arteria central de la retina. No sé si quedó allá. Bien. El tiempo para, acá me preguntan cuál es el tiempo para tratar una obstrucción de arteria central de la retina. Acuérdense que eran los primeros 90 minutos, ¿sí? Pero cuanto antes lo hagamos siempre es mejor. ¿Y el tratamiento cuál era? De la obstrucción de la arteria central de la retina. ¿Qué había que hacer? Acuérdense eso, hay que tratar de mover el trombo. Para mover el trombo hay que tratar de disminuir la resistencia. O sea, yo tengo una manguera en una canilla, la abro, sale agua. Yo le pongo el pie arriba. Para que pueda pasar, tengo que correr ese pie, tengo que hacer correr el trombo. Entonces, si yo le disminuyo la presión ocular, tengo más chance que el trombo se corra. Entonces, lo que hay que hacer como tratamiento de obstrucción de la arteria central de la retina es bajar la presión ocular rápido. Uno le puede dar acetazolamida, le baja la presión, pero no es tan rápido. O sea, ahí que hay que hacer masajes oculares, apretarle el ojo para bajar la presión ocular, y si se animan, tangencial al iris, gota de anestesia, te pinchan con una aguja 27G. Entran al ojo, en cámara anterior. Va a salir humor acuoso. ¿Sí? O sea, paralelo a lo que es el iris, la córnea está así, paralelo al iris, para no tocar el vidrio cristalino. Desde afuera de la córnea lo atravesás. Atravesás la córnea, te metés con la punta de la aguja, por supuesto anestesia, y si tiene iodopovidona, mejor todavía, al 5%. Entonces, le pinchan la cámara anterior, pinchan el ojo, entran con la aguja dentro de la cámara anterior del ojo y va a salir humor acuoso. Entonces ahí baja la presión ocular un montón. ¿Qué vamos con eso? Que el trombo se corra. Entonces salga del tronco principal de la arteria, se vaya a una rama. Es preferible que tenga una obstrucción de una rama y no de la arteria central de la retina. Por eso lo que buscan es eso, ante una obstrucción de la arteria central de la retina. Todo, también hasta de una rama, si uno lo encuentra rápido, uno puede hacer eso a ver si se corre. O también otras cosas que le voy a decir ahora, se puede hacer un láser, jack láser se llama, yo le tiro directamente al trombo. Rompo el vaso sanguíneo y rompo el trombo. Que sangre, no importa, pero vos rompiste el trombo y sigue pasando sangre. Puede sangrar dentro del ojo, la sangre se va. ¿Sí? Puede ser absorbe. Ahora te voy a mostrar una foto. O directamente una cirugía, se hace una vitrectomía, íbamos hasta el vaso y cortamos, abríamos el vaso sanguíneo, abríamos la arteria para que salga el trombo. ¿Sí? Imagínate la sangre ahí, hay que aumentar la presión del ojo para que deje de sangrar, hasta que deje de sangrar, él lo absorbes. Para la arteria central de la retina, 90 minutos. Sí. 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 Lo ideal lo antes de 90 minutos. Cuanto más rápido lo hagas, más chance tenemos que... ¿Por qué? No, a ver. No, eso es otra cosa. Acá me preguntan, no, para que le digo a los otros. Acá preguntan cuánto tardo en preparar todas las cosas para tratar una obstrucción de arteria central de la retina en el CAPS número 5. No en la cirugía, en la clínica mía. En el CAPS número 5.
Al oftalmólogo, sí. Sí, se afó. O sea, acá me preguntan, sí, vienen en el CAPS número 5, cayó un paciente con pérdida brusca indolora de visión, diría sí, defecto pupilar aferente. Le ven el fondo del ojo, la retina, ¿cómo se ve? Una obstrucción de la arteria central de la retina, toda pálida, edematosa, con el signo típico, la mancha rojo cereza. La mancha rojo cereza, ¿qué es? Ustedes ven toda la retina pálida, en vez de ver rosada, como vieron a través del fondo del ojo, y, o sea, casi blanca la retina, con la mancha, la foveola de color rojo cereza. ¿Por qué se ve ese color? Porque ahí no hay vaso sanguíneo y se transparenta, y en la parte más finita se transparente la circulación corneal. Por eso se ve ese color. Entonces, hicieron el diagnóstico de obstrucción de la arteria central de la retina. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la presión ocular a como dé lugar rápido, normalmente dentro de los primeros 90 minutos. En el CAPS número 5 no tengo una cirugía para hacerle, o un láser o una vitrectomía. Le tengo que bajar la presión ocular. ¿Qué herramienta tenemos? Dos. Hay que me preguntaban cuánto tardamos. Lo que tardás en buscar una aguja 27G y poner los dedos contra el ojo. Eso es lo que tardás en tratarlo. Lo otro es otra cosa. O sea, vos lo que tenés que traer ahí, bajó, le hiciste masajes, punción, no mejoró, vaya urgente a una guardia que lo vea un oftalmólogo. Una de las clínicas que lo vea un oftalmólogo. O mejoró la visión, no, ahí estoy viendo bárbaro, vaya al oftalmólogo. Lo mismo. ¿Sí? Porque a veces, si tuvo la suerte que era muy chiquito, se destapó, por ahí, o se rompió, se disgregó por todos lados y te hace pequeñas obstrucciones de capilares periféricos, no le va a traer nada. ¿Sí? El paciente recupera visión. Pasa que es muy raro encontrar un paciente que vaya, que acá me preguntaban, tiene que estar en la clínica un poco más, sentado en la sala de espera para que dejó de ver. Hay algunos que van rápido, pero igual, yo, una señora en el día, en las primeras 24 horas o al otro día había sido, no me acuerdo, pero fue un día más o menos, recuperó visión periférica, un poco de costado, del lado temporal. Pero visión central no recuperó nada. Si esos pacientes vos lo tomás rápido, tienen chance de recuperar. La única opción que tenemos. Otras cosas es vitrectomía ya para otro, no tanto para la arteria central de la retina, porque vos generalmente el trombo no lo ves, está metido dentro del nervio óptico, entonces no lo ves. Sí podés hacer eso en obstrucciones de rama arteriales, ahí sí. Como por ejemplo, lo que veíamos en la retinopatía hipertensiva, al principio se afinan las arterias y hay un aumento de la tortuosidad vascular. La alteración de los cruces arteriovenosos, ¿sí? En vez de ser angulados, se hacen más rectos y la arteria empieza a comprimir la vena y se dilata. Pueden aparecer en estadios más avanzados microneurismas, microhemorragias. Exudados algodonosos, son como copitos de algodón en la retina, ¿sí? Que aparecen en distintos sectores, y esto allá a mí me habla de infarto, de pequeños infartos en la retina. El exudado algodonoso es la detención del flujo axoplásmico de las fibras nerviosas, se ve de ese color. También acá no solamente había microneurismas, microhemorragias, sino también fuga y vean los lípidos, lo mismo que acá. Miren el vaso blanquito. Eso es lo que yo le decía antes, los vasos en hilo de plata. Vaya ionizando la pared muscular, se va fibrosando la pared muscular, por eso aparece de color blanco. Bien, las oclusiones vasculares, puede ser arterial o venosa. La arterial, central o de rama, y la venosa lo mismo, central de rama, o también puede ser hemisférica, porque a veces la vena se abre antes de que nosotros la podamos ver en el fondo del ojo, entonces cuando nosotros vemos en el fondo del ojo salen dos ramas, ¿sí? Entonces cuando se tapa una de esas, es como se comporta como una central, pero abarca solo la mitad del ojo. Los factores predisponentes, los más comunes, bueno, la hipertensión es el más importante, la arteriosclerosis, generalmente más frecuente arriba de los 60 65 años. Cuando se da en pacientes jóvenes, pensar en discrasias sanguíneas, ¿sí? Hay que pedir determinados análisis de coagulación, factor 5 de Leiden, anticuerpo anticardiolipina y antifosfolipídicos, pensar en eso, trastorno de coagulación en pacientes jóvenes. Generalmente pacientes jóvenes tienen buena evolución, normalmente se recuperan solos, ¿sí? Pero bueno, hay que hacerle todo el chequeo. En diabetes tenemos
más posibilidad de tener también obstrucciones vasculares y hipertensos, aquellos pacientes que toman, aquellas chicas que toman anticonceptivos orales, presión intraocular elevada. La presión intraocular elevada tiene más tendencia a la obstrucción de vena central y no tanto la de rama. La hipertensión más de rama que la central, con el tabaquismo. Esas son las más comunes. En cuanto a las arteriales, se acompaña de todos los que vimos recién para las venosas, más embolismo carotídeo por trastorno de la placa lateroma que podemos llegar a tener en las carótidas. Yo he visto pacientes con, se llama isquemia ocular. Cuando las dos carótidas están comprometidas, baja la circulación y ya ahí puede tener el paciente disminución de visión que se puede acompañar de dolor. El paciente ve que la contracción periférica del campo visual bilateral le duelen los ojos, no tanto al movimiento, normalmente estando el ojo quieto le puede llegar a doler, disminución de contracción del campo visual. Cuando le miran el fondo del ojo parece una retinopatía diabética, pequeñas hemorragias en todos los 4 cuadrantes de la retina a nivel periférico. Pensar en la obstrucción carotídea. Y si uno lo puede ver con lámpara de hendidura, hay signos en cámara anterior de células de isquemia en el segmento anterior del ojo. Hasta puede producir atrofia de iris y pérdida de visión. La central o de rama en cuanto a oclusión venosa. Puede ser asintomática, porque si el vaso que afecta no afecta a la zona central, es más periférico, el paciente no se da cuenta que se le tapó una vena. ¿Sí? Y a veces se da cuenta por complicaciones más tarde, pero nunca por la afectación del compromiso de la agudeza visual. Es también la pérdida de visión indolora, no tan importante como la de la obstrucción de la arteria, más que todo es una visión borrosa. El paciente dice, sí, no alcanzo a ver las letras, pero yo veo, lo veo a usted, le dice, usted mueve la mano, me veo los dedos, pero cuando le quiere tomar la visión, ve la pinta de los centros. Visión bultos o cuentadedos. Si eso es la obstrucción de vena central. Ante un paciente que si le ven el fondo del ojo, ustedes ven que tiene una trombosis, para ustedes una trombosis de vena central, y le toman la visión y a lo mejor ve 2 décimas, ese tiende a ser más una trombosis que no es isquémica. Ahora, si el paciente tiene el cuadro típico de trombosis y muy mala agudeza visual, o visión bultos o cuentadedos, o luz, muy mala, de lo que nosotros llamamos de 20/400 para abajo, y un defecto pupilar aferente, piensen más que esa trombosis va a ser infarto, va a ser isquemia, con más posibilidad de desarrollar glaucoma neovascular como complicación. ¿Sí? El defecto del campo visual es generalizado, en la trombosis de vena central, en la trombosis de rama es más sectorial, de acuerdo a la rama, acuérdense que nosotros vemos todo invertido, si se tapa la vena superior, vemos mal abajo, si la de abajo, vemos mal arriba. El paciente, por ejemplo, acá, ¿qué notan de diferente entre... puntero. ¿Qué ven de diferente entre esta foto y esta foto? Esta ni hablar, porque te ve todo borroso, pero ¿qué diferente entre esto y esto? Acá me dice que hay una deformación de las líneas rectas. Muy bien, acá, esta deformación. Eso nosotros lo llamamos metamorfopsia, que es deformación de las líneas. Por ejemplo, alguno me dice, veo la reja, y el otro día un paciente viene y me dice, veo la reja y me chocaron la reja. Salió de la casa y me chocaron la reja. Veía la reja y abajo se le deformaba toda. Se tapó un ojo con una vía normal, con otra vía deformada. ¿Eso por qué? Porque le afectó el centro. Hay edema en la retina central. Entonces altera toda la estructura, le baja la visión y tiene las metamorfopsias. ¿Sí? Por eso ve borroso y deformado. Esto ya se corresponde más a una vena central. Este es el cuadro típico de una trombosis de vena central. Para encontrar edema un poco en el nervio óptico, hemorragias, si uno expande la imagen va a tener hemorragia en los 4 cuadrantes. Las hemorragias las podemos dividir en profundas o superficiales de acuerdo al tamaño. Las superficiales son como pinceladas, ¿sí? Y las profundas son más chiquititas, más redonditas, de menor tamaño. Puede acompañarse de exudados, exudaciones lipídicas, o el exudado algodonoso también, que habla de la isquémica. Uno de los estudios que hacemos nosotros para diferenciar, para saber mejor en realidad si es isquemia o no es isquemia la que produce la trombosis, es la angiografía, lo que habíamos antes. Cuando la trombosis es más grande, empieza a aumentar tanto la presión dentro de la vena que
sobrepasa la presión arterial, entonces deja de entrar sangre en ese sector. No circula, no oxigena, infarto. Toda la zona oscura es infarto de retina. Y ya los vasos sanguíneos se empiezan a exudar, empiezan a perder líquido. Otro de los signos, el aumento de la tortuosidad venosa, el calibre se duplica y aumenta la tortuosidad. Entonces, edema del nervio óptico, hemorragia en los 4 cuadrantes, tortuosidad venosa, aumento del calibre de las venas. Puede acompañarse de exudados o no. Uno de los estudios, como decíamos antes, es la OCT, la tomografía de coherencia óptica. Nosotros acá vemos un gran edema intrarretinal de la zona macular. Tratamiento, bueno, el control, si es aquellos casos que tienen una trombosis de rama que no afecta la visión, entonces al no afectar la visión, no tiene edema en la mácula, no lo puede llegar a controlar, porque se destapa sola a la larga. La vena se destapa sola o el mismo trombo o forma shunts, una rama que deriva la sangre hacia otro lado. Si produce edema a nivel de la mácula o ya empieza a producir antiangiogénicos, hay que hacerle inyecciones, ¿sí? Las inyecciones son los antiangiogénicos, los esteroides, y si con eso no alcanza, láser para cicatrizar la zona infartada, para que no complique más, y la vitrectomía, ya en casos más complicados todavía. Las oclusiones arteriales, bueno, es una emergencia, es el cierre del flujo vascular, infarto total de retina, pérdida total del campo visual y no responde a la luz, un reflejo fotomotor totalmente abolido. En el fondo del ojo, lo que decíamos recién, podemos ver la mancha rojo cereza, acá se ve menos el rojo, pero se ve negrito ahí y toda la papila, toda la retina pálida. En este caso hay un contraste porque una de las chicas de la comisión nuestra tiene un vaso accesorio, que sería que viene en vez de la circulación retinal, viene de la circulación coroidea. Entonces a este paciente se le tapó la arteria central de la retina, le produce todo edema en la retina, menos esta zona. Entonces este paciente ve fenómeno, porque la zona central está con circulación. Esto es gracias a la arteria ciliar. Acá hay otra ramita que se irriga un poco la zona central y todo el edema en la retina. A veces al revés, se tapa este vaso solamente, tiene el infarto central y todo el resto de la retina normal. Fíjese en este caso, como no hay circulación en el resto, no hay colorante en el resto de la retina, y sí tiene colorante este vaso. Este vaso es el cilio coroideo, que es este caso. El tratamiento, bueno, lo que decíamos antes, hipotonizar el ojo. Acá donde yo le digo, con una pinza o dedo, aguja de costado, para pinchar el ojo. De esa manera tratan de mover el coágulo. En este caso fue una rama, el trombo estaba ahí. ¿Qué se le hizo a este paciente? El láser. Entonces le pegan al láser, le pegan al trombo, lo rompen y empieza luego a producir circulación porque se rompe el estómago. Cirugía, lo que hablábamos antes, yo hago una vitrectomía, voy hasta este vaso y lo abro para sacar el trombo. Entonces de esa manera podés volver a la circulación normal. ¿Se puede dar trombosis en pacientes, trombosis venosas en pacientes que están anticoagulados? Sí. Y al contrario, sangran más todavía esos pacientes. Pero es porque el mecanismo es distinto, no es por trombos, sino por compresión en esos casos. Malformaciones vasculares, bueno, en este caso, si ven un chico, lo primero que tienen que descartar, aparte de todo esto, es que no le puede llegar a complicar el ojo por glaucoma, por aumento de la presión ocular. El 30-45% puede llegar a producir glaucoma. Puede ser bilateral. La fístula carotídea cavernosa, eso más que todo, yo lo único que he visto fueron por traumas. Eso se puso una ruptura a nivel del seno cavernoso y el paciente aparece con proptosis, ojo rojo, disminución de visión y muchas veces no puede mover los ojos, el ojo está quieto, está congelado. Si a esos pacientes uno le pone el estetoscopio, escucha el flujo, el pulso, ¿sí? El pulso fronto-orbitario, el soplo fronto-orbitario. Típico eso. Dentro de las uveitis, acuérdense de lo que hablamos otra vez, muchos de los chicos, la artritis reumatoidea juvenil, le puede llegar a producir disminución de visión. Por dos cosas, por desarrollo de queratopatía en banda, que es esta mancha blanca en la córnea, pérdida de transparencia corneal, y cataratas. Como la uveitis se da sobre todo en la forma oligoarticular. La uveitis generalmente no produce dolor. El síntoma que tiene es por disminución de visión, por las complicaciones que ya tiene el chico.
Neuritis ópticas, otra de las formas. Puede ser inflamatoria o isquémica. Generalmente la isquémica en mayores de 50 años. Pérdida brusca también de visión. Normalmente son lo más frecuente bilaterales, ¿sí? Las bilaterales. La inflamatoria se da en pacientes jóvenes, normalmente desaparece, pero esta hay que tener en cuenta una cosa que puede llegar a ser el inicio de una esclerosis múltiple. Dentro de las causas, muchas veces no se conoce, lo dan vuelta como una media al paciente, estudios de arriba abajo, pero no se dan cuenta, no pueden encontrar una causa. Dentro de las enfermedades que aumentan el riesgo, lupus, sarcoidosis, zóster, papera, mononucleosis, sarampión y la esclerosis múltiple es la más importante. Yo todas las pocas que vi en pacientes jóvenes a la larga tuvieron esclerosis múltiple. Síntomas: disminución repentina de visión, que puede ser uni o bilateral. El dolor, esto es lo que yo le contaba antes, que puede algunas doler y otras no. El dolor al mover los ojos parece un dolor retroocular, como si fuera una sinusitis. Al principio, al inicio de la enfermedad, aumenta, después va disminuyendo, ¿sí? Si persiste mucho el dolor, pensar en otra cosa, que no es una neuritis óptica. Realmente también se produce en la parte de las neuritis ópticas anteriores. Algunos pacientes se pueden quejar de una disminución borrosa. También háganle, si tienen alguna tapita roja de una gaseosa o algo rojo, porque es el que más afecta, comparar un ojo y el otro, a ver si el rojo lo ve igual. Cuando ve alteración de la visión de colores, pueden imaginarse o pensar que tiene algún trastorno a nivel del nervio óptico. Eso es bastante común, bastante típico también. A veces el paciente nota que con un ojo ve más y como más iluminado que con el otro, son defectos a nivel de trastorno de conducción del nervio óptico. Y el fenómeno de Uthoff es disminución de visión luego de esfuerzo o al levantarse, cambio de posición brusca. El paciente por ahí hace un esfuerzo físico y nota que la visión le baja. Y después lo mejora. ¿Sí? Piensen en eso también. En el examen, bueno, el ojo externo es normal, perfecto, usted no ven nada extraño, pero el reflejo pupilar, si tiene afectado el nervio óptico, está alterado. De acuerdo a la severidad que tiene, más alterado o menos alterado. El campo visual puede estar disminuido totalmente, o lo que yo le contaba antes, un escotoma centrocecal. Si uno hace el campo visual, va del nervio óptico a la zona de máxima visión. Cuando ven el fondo del ojo, normalmente ven en la parte, la inflamatoria, la anterior, ve toda una pérdida del borde del anillo del nervio óptico. ¿Sí? Ve todo un edema con congestión venosa, pero todo un edema bien típico a nivel del fondo del ojo, a nivel del nervio óptico, de la cabeza al nervio óptico. Acá yo le puse otro que es para la isquémica o la retrovulvar o una neuritis óptica crónica, comparado con lo que es el glaucoma. Las dos están pálidas, pero la gran diferencia es ¿dónde? La excavación. En el glaucoma teníamos un aumento de la excavación, con una pérdida de fibra del anillo del nervio óptico. Aquí las fibras están todas bárbaras, pero parece una aspirina, en vez de ser medio coloradito la coloración del nervio óptico. En la anterior, como veíamos recién, podemos tener mucho edema, congestión, tuberosidad venosa, hemorragias peripapilares, eso es típico de la neuritis óptica anterior. Los escotomas, esto es un escotoma centrocecal, acá tenemos un escotoma altitudinal. De acuerdo a cuál es las fibras nerviosas que se inflamaron, que se afectaron, es donde está el defecto del campo visual. Laboratorio, uno ¿qué puede hacer? Ver la velocidad de electrosegmentación, generalmente está aumentada, la proteína C reactiva también está aumentada. En casos de una de las causas de neuritis óptica es la arteritis de células gigantes, de la arteria temporal. Entonces muchas veces cuando uno palpa la arteria temporal puede verlo, está engrosada, dura y a veces con dolor. Entonces ahí puede indicarse la biopsia de la arteria temporal. Hoy día, antes teníamos laboratorio biopsia. Si le hacemos una ecografía de la arteria temporal, uno puede llegar a notar que hay un edema de la pared de los vasos sanguíneos, una disminución de la luz del vaso sanguíneo. Entonces, si tenemos una ecografía con esta característica, con este laboratorio, uno puede pensar en una arteritis de células gigantes. Y en la resonancia magnética, en una neuritis, puede ver un realce donde está inflamación. En este caso, una neuritis óptica anterior y este es más posterior, que ayuda al diagnóstico. El tratamiento también es relativamente rápido, no es como la arteria central de la retina, pero lo que hay que hacerle es hoy día le están haciendo inyección de corticoides a altas dosis en bolo, endovenoso, se interna si le pasa, y ahora se están usando los anticuerpos monoclonales.
traumatismo, bueno, esto lo vamos a pasar un poco más rápido por el hora del tiempo. Vamos a hacer así. Los traumatismos oculares a nivel de superficie, el traumatismo palpebral, puede ser una laceración, un pequeño cortecito que uno lo puede solucionar con el strip, con estas cintitas, y si no tiene strip, cinta de papel, le ponen la gotita, juntan los bordes, le pueden llegar a poner la gotita, si es un corte nada más de piel. Si ya es un corte ya más profundo, lo ideal sería que lo vea un plástico o lo vea un oftalmólogo para juntar bien los bordes con sutura, generalmente con nylon 5.0 usamos acá, sutura de la herida, ¿no? Primero juntar bien los bordes del párpado, el primer punto, y después el resto. Si se afecta el conducto lagrimal, que el corte tiene que estar bien acá en el canto interno, hay que intubarlo rápido, porque si no eso después, la vía lagrimal se obstruye y suena el conducto. Hay que intubar el conducto. Traumatismo más profundo, fíjense todo el hematoma que puede llegar a aparecer. A veces es fractura de base del cráneo, estos hematomas bilaterales. Preparar, bueno, antes de las 72 horas, lo que son las heridas lacerantes del párpado, sobre todo las que afectan la línea del párpado, y dentro de las 24 horas, el conducto lagrimal. Los traumas más comunes, pelotazos. Pelotazos, un golpe de puño, ¿sí? Son traumas contusos, los más frecuentes. El trauma contuso, ¿qué puede llegar a pasar? Acá, por ejemplo, yo he visto varios con las tablas de surf. Se pegan con la tabla de surf. Entonces, generalmente producen fractura de las paredes de la órbita. A veces puede pasar el paciente y dice, bueno, me pegaron un pelotazo. Cuando al padre le pegaron un pelotazo. Y le ven, bueno, el ojo rojo, sí, pero el ojo más hundido. Ahí puedes sospechar fractura, como en esta foto, fractura de piso, y la grasa se va hacia el seno, el ojo queda en enoftalmo, y a veces también otros traumas háganle hacer los movimientos oculares. A veces si produce una fractura del piso puede tener un atrapamiento muscular. El paciente, por ejemplo, del piso, quiere ver para arriba, un ojo va para arriba, el otro se queda. A eso hay que descomprimirlo rápido. Eso tiene que ir a cirugía, porque hay que descomprimir, soltar el músculo, porque si no después no recupera bien la movilidad. Si le hace una radiografía, una imagen, pueden ver la fractura del piso con la caída de grasa de contenido hacia el seno. Pueden llegar a tener anestesia de determinada zona, de acuerdo si afecta o no en el piso al infraorbitario, por ejemplo. ¿Sí? Pared interna, que eso también se ve bastante. Un trauma le sangró la nariz, se sopla en la nariz, enfisema del párpado, se le hincha, se llena toda la zona del tejido subcutáneo de aire. Eso generalmente la de pared interna no hay que hacer nada, se cierran solas. El enoftalmo, como decía recién, ya ahí sospechen que hay ruptura de pared. Si hay lesión del globo, ahí más o menos tienen que sospechar una lesión del globo si le preguntan cómo fue el golpe, con qué fue. ¿Sí? Hay traumas que dicen, bueno, me saltó un cable, corté un alambre, me saltó en el ojo, estaba martillando, estaba con una moladora, me saltó algo en el ojo. ¿Para qué es eso? Para pensar que puede llegar a ser una herida penetrante. ¿Sí? Ahí tenemos dos, la herida perforante o la herida penetrante. ¿Sí? En esos casos, la penetrante, ¿qué sería? Hay herida de entrada, pero no de salida. Hay una sola. Por ejemplo, un alambre. Entró, salió. Pero a veces lo perfora todo, lo que tiene entrada y salida. Tiene doble entrada. Entonces, ahí lo que, básicamente, en una clínica, en un consultorio, en un CAPS, ¿qué pueden llegar a ver? Bueno, interrogar al paciente, cómo fue el trauma, con qué fue, y ver el ojo externo. Hemorragias. A veces una hemorragia, si esta fuera más intensa en la conjuntiva, puede llegar a taparme la herida. Esta es grande, pero una herida chiquita la puede llegar a tapar. Entonces, con un hisopito o apenas con el dedo, comprueben la presión ocular, si está un poquito disminuida, sin apretar mucho. Y si tienen una hemorragia y el trauma fue porque estaba martillando y sintió que algo le saltó el ojo, piensen que puede llegar a haber perforación. Se deriva al oftalmólogo para que le haga un examen. Ahí hay que abrir conjuntiva y revisar por la duda si no hay una herida perforante. O le dilatan la pupila y ve si no tiene un cuerpo extraño dentro del ojo.
Porque generalmente esos cuerpos extraños terminan o en la mácula o al lado del nervio óptico, se pueden llegar a ver con el fondo del ojo. Si ya hay una herida abierta, sí, esa tiene que cerrarla sí o sí, se deriva. En este caso es una herida abierta donde hay, si alcanzan a ver este óvalo que se ve aquí, es vitrio que ha salido por la herida. En este caso, bueno, una hemorragia, un hipema, hemorragia en cámara anterior, donde se puede ver a simple vista, que ahí puede ser por ruptura del iris, por desinserción de la base del iris. Otra del estudio, si por ejemplo estuvo martillando, le puede haber saltado alguna partícula metálica, no, resonancia magnética, una radiografía. Con una radiografía pueden ver si hay un material radiopaco en la órbita. Y si está dentro del ojo o fuera del ojo, le pueden llegar a hacer el técnico, cuando le hace la placa, mira al frente y le hace la otra placa mirando a un costado, para ver si se mueve el cuerpo extraño. Si se mueve, porque está dentro del ojo. Si está fijo, por más que mueva los ojos, está en la órbita. Pero ahí puede pasar que atravesó todo el ojo o entró y quedó en la órbita y al ojo no lo tocó. Eso fue una guía como para que ustedes vean, se guíen en cuanto a lo que es un trauma ocular y qué puede llegar a producir. Otro más lindo. ¿Qué pueden pensar que es esto? La chica del público me escucha, pero no, o se sale allá. Pero no sale acá el sonido. A ver, ¿algún ¿Alguien que opine? Hola, ¿se escucha? Alguien que hable, por favor, a ver si se escucha aquí. Hola. ¿Ustedes nos escuchan a nosotros? Sí. Creo que sí. ¿No? A nosotros no nos escuchamos. A ver ahora, prueben de nuevo. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Hola. No. Qué raro. A ver ahora de nuevo, última vez. Hola, 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 hola. Hola. No, momento. A ver ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí, listo, ahora escuchamos. Seguimos. Bueno, a ver, en estas fotos,
¿Qué piensan que es? Exudados algodonosos me dicen acá. ¿A dónde? ¿En cuál? Sí. Lo blanco que vos ves en esta, acá. Espérate que vamos a poner puntero. ¿Esto es exudado algodonoso, decís vos? No. Fibroso. Esto es una placa fibrosa, sí. Pero si ustedes ven este fondo de ojo, ¿en qué piensan? Una trombosis, una diabetes, una obstrucción arterial, una retinopatía diabética. Bien. O sea, son distintos grados de retinopatía diabética. Los puntitos estos son exudados lipídicos, como decíamos antes. Hay neovasos en acá en la papila. No sé si se alcanza a ver ahí, hay toda una fibrosis con vasos sanguíneos. Todo esto es una proliferación fibrovascular que genera tracción. Otra de las alteraciones que se puede llegar a dar en la diabetes son vasos sanguíneos que no son neovasos, pero le llamamos alteración de la microcirculación o IRMA. Son pequeños vasitos que aparecen, no fugan, que esa es la diferencia entre un IRMA y el neovaso. En la angiografía el neovaso filtra líquido y el IRMA no. Y la otra es una alteración en el calibre de la vena. Apenitas se nota, pero es como si fuera, si ustedes agarran una tira de chorizos, la vena se va afinando, ¿sí? Como un rosario venoso. En este caso, bueno, una hemorragia, como le decíamos antes, parece una hemorragia en palangana, una hemorragia retrohialoide sería, se ubica entre la retina y, y el vítreo. Cuando le hacemos angiografía, lo que hablamos antes son pequeñas hemorragias y empiezan a haber áreas de isquemia. El vaso sanguíneo acá se tiñe más porque está por empezar a filtrar. Esto es un cuadro mucho más severo, infarto toda la parte periférica, edema en la zona central y ya empieza a tener proliferaciones de neovasos. En la tomografía, como les contabas antes, tenemos depósitos de lípidos, hay microaneurismas, ahí son puntitos rojos, chiquititos, con edema en el estudio. Antes nosotros hacíamos un estudio donde, ahora es mucho más fácil con esto, donde apoyábamos una lente sobre el ojo y podíamos ver con un corte de la lámpara de hendidura si había engrosamiento o no, o vos veías los quistes estos, como si fuera un panal de abejas. Hoy con esto es mucho más fácil. Los tratamientos para retinopatía diabética, bueno, como siempre, lo primero que todo, lo principal es el control de la glucemia, ¿sí? La presión arterial, y si tiene los lípidos alterados, ayuda más a complicarse. En cuando hoy tenemos los antiangiogénicos, ¿sí? O el implante de Osurdex, que es el Osurdex, es un implante de liberación lenta de dexametasona. Eso generalmente se usa para cuando hay edema macular, no podemos trabajar con el láser cerca. El láser de argón puede ser focal cuando se le hace directamente sobre un microneurisma, o como en este caso, que es una panfotocoagulación, tenía este paciente seguramente todo infarto periférico, entonces con el láser nosotros vamos cicatrizando, matando esa retina que está infartada. Esa retina infartada no se va a curar y me va a complicar la zona buena de la retina, lo que está funcionando. Entonces con el láser nosotros matamos esa zona, deja de producir el factor de crecimiento vascular y se tendría que frenar la patología. Si con eso no alcanza, ni con los antiangiogénicos, tenemos la vitrectomía. Una foto como nosotros hacemos la inyección de los antiangiogénicos o de los Surdex, se mide 2 milímetros 3 desde el limbo y ahí se inyecta. Y entramos al ojo por la parte interna del ojo que se llama pars plana. No hay una estructura vital para el ojo. Entonces nosotros todas las que son cirugías del ojo posteriores o inyecciones las hacemos en pars plana. Bueno, esto es una obstrucción vascular, como veíamos antes también, una trombosis de vena central. En este caso es una trombosis de vena de rama, pero que está complicando justo el centro, ¿sí? No solamente hay hemorragia, sino edema, y la retina también está un poquito más pálida porque está edematosa, ¿sí? Entonces, estos dos pacientes tienen disminución de visión, pero en este caso, el escotoma o el paciente dice, veo mal en el centro, pero también no veo hacia abajo. En este caso, no ve a ninguno de todos lados, ve todo muy borroso. Esta es otra trombosis de rama, pero ya una rama más periférica, entonces este paciente puede estar viendo bárbaro porque no le afecta el centro, pero si uno lo mira, esta pasa totalmente asintomática.
Si alcanzó a afectar el centro, sí, como en este caso. Si no, no va a tener síntoma el paciente de visión borrosa. Algunos se dan cuenta, otros no, de este escotoma, de acuerdo a la actividad cada uno. Y la que menos se dan cuenta es cuando son la trombosis de rama inferior. Pero la más frecuente, la de rama, es la superior, solo por el hecho de que en el cruce arteriovenoso, la arteria pasa por arriba de la vena, muchísimas veces más frecuente en la vena superior que en la rama temporal inferior. Por eso que es más frecuente la obstrucción de rama temporal superior que la inferior. Acá tenemos otro caso, ya este más antiguo, ya la hemorragia pasó un poco, se está reabsorbiendo, como yo le decía antes, a la larga desaparece. Pero a este paciente, ¿qué le va a quedar? Miren todos estos lípidos, cómo se ponen así, parece rayo de bicicleta, ¿sí? Obstruye todo. Todo porque se depositan los lípidos en una de las capas de la retina, por eso se ven así como rayitos. Si se complica, esto es lo que yo le contaba antes, la neovascularización en el iris. Cuando hay infarto en la retina, sea por una trombosis venosa o por un diabético, aparecen o crecen vasos nuevos en el iris. Empiezan desde el borde de la pupila y van creciendo hacia la parte periférica. Y cuando llegan a la parte periférica, obstruyen el trabeculado y aumenta rápidamente la presión. Es un glaucoma neovascular. Por eso que dentro del glaucoma neovascular tienen que preguntar si hay antecedentes de diabetes o trombosis. En cuanto a los estudios, también parecido a lo otro. El cuadro clínico, ver el laboratorio, tratar de descubrir si tiene algún trastorno en la coagulación. Es más raro que en la trombosis de venas venosas tenga trastorno en la coagulación, pero sí hay que ver cómo están los lípidos, todo. Lo importante es la curva de tensión arterial. Y hay muchos pacientes que el pico de presión arterial lo hacen a la noche, mientras están dormidos. Entonces se pueden acostar normal y ver, cuando se despiertan, ya ver mal. A ese sospechen que tienen picos de presión arterial, por más que le digan que yo estoy controlado y estoy medicado. La angiografía, para ver si hay isquemia o no isquemia, fíjense en este sector, una trombosis de rama, afectó el centro, y esto es isquémica. Abajo es la retina normal. Todas estas manchas negras oscuras es por infarto, y el infarto encima le afectó justo el centro. La vena, como se altera, produce esta coloración, porque se tiñe la pared y empieza a filtrar el líquido. En el OCT, edema de mácula. Todos estos están en la central. Fíjense que en la de rama, afectó justo ahí, es más limitado el edema y se extiende hasta este lado. A este lado normal, porque ya sería esta parte de la retina. Y en la trombosis de vena central, fíjense cómo se extiende, porque todo es edema, de punta a punta se ve. Tratamiento, básicamente semejante a la diabetes. El control, en aquellos casos donde hay infarto, se hace el láser, que a veces puede ser una rama o puede ser todo, si es una panfotocoagulación, una trombosis vena central, antiangiogénicos y los implantes de liberación lenta de Ozurdex. En el caso de que haya más complicaciones, se puede hacer una vitrectomía. Con disección en la trombosis de ramas, separamos la adventicia que une la arteria y la vena en el cuello venoso, o en una trombosis de vena central, antes se hacía, ahora muy rara vez, una neurotomía óptica radial. Íbamos hasta el nervio óptico y del lado nasal, con un cuchillete especial, cortábamos el anillo del nervio óptico. Entonces se producía una descompresión y ahí tenía la chance de que la vena empiece a circular mejor. Acá que ven. ¿Qué ven? No escucho. Allá el público. ¿Por qué? Acá me dicen la arteria central de la retina. ¿Por qué? Rojo cereza. Bien. El edema de la papila. Bien. A ver si sale. Ah. Miren esto. Fíjense la circulación acá, cómo es segmentada. Está bárbaro el video. Está viendo cómo la columna sanguínea va avanzando lentamente. Eso es típico de obstrucción de la arteria central de la retina. Miren esto. Ahí está el coágulo. En un momento se alcanza a ver la mácula, pero no.
¿Alcanzan a ver ahí cómo pasan los hitos por el fondo? Sí. Ahí es punzar, bajar la presión. En este caso, sí se podría ver la mano. Ahí se ve la mano. Más pálido y resalta la coloración por transparencia de la circulación coroidal. En este caso, puede intentar hacer la vitrectomía y abrir el vaso, ¿sí? Para sacar ese problema, si no mejora. Pero lo ideal es tomarlo rapidísimo. Aquellos casos que han hecho esa cirugía para la obstrucción de arteria central fueron los que estaban, como me dijeron acá, estaban en la clínica. Yo me formé en Buenos Aires, estaban operando y viene y dice, a la anestesista de la otra sala se le tapó la arteria central de la retina. Lo subieron, tac, cortaron y se fue. Creo que estaba ahí. Creo que con esto le damos por finalizado la locura de hoy. A ver, ¿tenemos tiempo todavía? No, para ver si... Entonces, a ver, viene un paciente, para hacer dos, tres cositas rápido. Viene un paciente que yo les digo, vengo porque hace un día me bajó la visión. Una chica de 35 años. Consulto por disminución de visión. ¿Qué le preguntan ustedes? Sí, pero antes de eso. ¿No? Fue brusco, si fue insidioso. Unio bilateral. Si duele, Si duele. Si duele. Perfecto. ¿Entendés que yo haría esto? No lo traje, viste que iba a estar malo. Si duele, muy bien. Si duele al movimiento o no duele al movimiento, aunque no lo mueva, sigue doliendo. A ver, otra de las cosas, no sentía tanto dolor, pero por momentos vi doble. ¿Qué más me puede preguntar? Visión de un ojo. A ver, la visión que tengo es 1/10. Hoy no veo doble. Antecedentes. ¿Tuve otro episodio semejante o no tuve otro episodio semejante? De disminución de visión no, pero a veces veía doble y me duraba 3, 4 días, se me iba. ¿Una pregunta? Si la pérdida de visión es total o parcial. No es total, no es total, pero en el centro sobre todo veo mal. Bien. ¿Qué le miran? Ya yo le dije la visión que tienen. ¿Qué otra cosa le ven? Miran. Los párpados, posición de los párpados, normal. Ojo externo, ojo blanco, no tengo rojo, nada. Movimientos oculares hoy están normal, pero los reflejos pupilares, ¿a eso te referís? Tengo un pequeño, en la pupila del ojo derecho, que es el que veo menos, cuando le hago la prueba, está un poquito más dilatada. Responde a la luz, pero menos. Defecto pupilar aferente. ¿Qué más? Reacción pupilar, ahí está, ya lo respondimos. Muy bien. Diabetes, presión arterial. Acá me preguntaron por anticonceptivos. Nada. Toma anticonceptivo, sí. La chica toma anticonceptivo. No, ahora no me dolía. ¿Alguna otra enfermedad? No, hasta ahora nada.
Sí, sí, esto no ningún síntoma o sea, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, ni nada, no fuma. Pero lo único antecedente que tengo de patología es que a veces veía doble, me duraba un tiempito y se me iba. Ah, no, doctora, y una vez me agarraba hormigueo en la pierna. Me agarraba hormigueo en la pierna, como un hormigueo. Oh, salió el diagnóstico. No, de coagulación está todo bien, está todo normal. Todo normal. No sé si tiene que ver, pero toma medicación anticonceptivos. De leve defecto pupilar aferente. Del ojo derecho, consensual normal, fotomotor levemente alterado. Levemente. No, a veces dolor de cabeza, pero pasa aspirina, profeno. No, no hay antecedente en la familia. Acá me preguntan si hay antecedente en la familia, no hay antecedente. Acá me preguntan si ojo seco, sensación de arenilla, no. A veces cuando estoy mucho tiempo en la computadora me molesta un poco el cansancio al final del día. A ver, ahí están tirando. Vamos a hacer al revés. Que ustedes me hagan la pregunta y me dicen la respuesta. ¿Por qué buscan eso? ¿Qué quieren buscar con esa pregunta? Tirar así por tirar, o sea, tienen que ordenarse un poco en el examen. Como hicimos otra vez el ejercicio de la historia clínica. Entonces, porque empezamos con medicación, después agudeza visual, después antecedente, después reflejo pupilar. Se tienen que ordenar más o menos eso para que no se le escape nada, para tratar de que no se le escape nada. ¿Sí? Muy bien, acá pregunta si palpamos la presión ocular. Normal, la presión ocular es normal, los dos ojos. Bien, examen externo, o sea, examen externo hasta ahora vimos posición de los párpados normales, lo único que tenía era alteración del reflejo pupilar aferente, la agudeza visual veía 2 décimas, con una visión borrosa más en el centro, ¿sí? La presión ocular normal, movimientos oculares normales, sin dolor a los movimientos oculares. Como único antecedente, a veces cefaleas, como antecedentes oculares, tenía diplopia pasajera o visión doble pasajera, sobre todo cuando miraba para un costado, cuando miraba hacia la derecha, pongámosle, y un hormigueo en las piernas. ¿Qué antecedentes de tiroides? Me preguntan acá, no hay antecedentes de tiroides. El último control lo hice hace 2 meses y estaba bien de la tiroides. No hay ojo seco, digo, después el cansancio de muchas horas, pero no había ojo seco. Antecedentes de dislipemia. No, normal, análisis todo perfecto. 25 años, deportista, no fumadora, lo único que toma anticonceptivos orales. Y tiene varios novios, no varios novios, varias parejas, no es una pareja estable. Y no se cuida, solamente... Acá me preguntan por BDRL, muy bien, no, negativo. Acá me preguntan si se golpeó, no tengo antecedente de trauma. HIV negativo. ¿Por qué piensan eso? HIV o algún compromiso que puede llegar a tener un compromiso de una uveitis posterior infecciosa que a veces empieza lentamente, depende también la inmunocompetencia del paciente, avanza más rápido o más lento, pero puede llegar a tener visión borrosa, ¿sí? O activarse una toxoplasmosis, por ejemplo, y te puede llegar a afectar un poco la visión central. La sífilis terciaria. No. Si afecta la retina, te produce una retinocoroiditis. Vos ves todo, acá me preguntan cómo afecta la sífilis en el ojo. Cuando te afecta la retina, ¿sí? Vos ves toda una mancha blanca nacarada, con hemorragias, con exudación, con edema, con edema, hemorragias y vitreitis, vasculitis, periflebitis, ¿sí? Eso te puede llegar a producir obstrucción vascular también, y cuando te afecta el centro, o
el vitrio por la vitreitis se nubla la visión. Ahí tenés que descartar, en esos casos, las que son muy parecidos, el citomegalovirus o el zóster también. Bueno, la sífilis, el zóster, la tuberculosis es una enfermedad, igual que la sífilis, que puede emular muchas patologías. Es la gran simuladora. ¿Sí? Traumatismo nada. Bueno, ¿y qué más podemos hacer? Ahora ya más o menos preguntamos, ¿qué estudio puedo llegar a hacer más que el examen externo? ¿Qué hacemos? Laboratorio normal. ¿Alguna imagen piden? Resonancia. ¿Para qué piden resonancia? En el fondo del ojo, acá me preguntaron. Pasamos de acá, muy bien, pasamos de superficie al cerebro. En el fondo del ojo, mácula normal, vasos sanguíneos normales, un mínimo borramiento del borde del nervio óptico. Mínimo. Sin hemorragias. Eso es lo que tiene en el fondo del ojo. Está alterado. Si hay un edema del nervio óptico, no hay hemorragia, no hay dilatación vascular, no piensen en un trastorno vascular. Piensen más en un trastorno inflamatorio o al nivel del nervio óptico. Entonces, estamos acercándonos. Acá me dicen neuritis óptica. Estoy pensando en una neuritis óptica en este caso. ¿Sí? Más una neuritis óptica retrovulvar, no en la papila, en la cabeza del nervio óptico, sino atrás, en el trayecto del nervio óptico. ¿Sí? Por eso que no duele al movimiento ocular. El escotoma puede ser centrocecal, como yo le decía antes, o más generalizado. En este caso le afectaba más el centro, pero con una importante disminución de visión. ¿Sí? Neuritis acá también me ponen, muy bien. ¿Sí? Entonces, una neuritis. Bien, yo pensé en una neuritis en este caso. ¿Y la diplopia? La visión doble, ¿por qué? La PIO normal, la presión, ya lo dijimos antes, normal. Normal. Pero ¿por qué piensan en la neuritis? Está bien, yo el diagnóstico lo hice de neuritis, retrovulvar. ¿Y la diplopia por qué? Ahí está el tema. ¿Qué piensan si yo tengo una neuritis y el paciente tuvo antecedentes de visión doble? Y el antecedente un año antes del hormigueo en una pierna y debilidad en una pierna. ¿Qué podían pensar? ¿Afectación nerviosa? Sí, si yo te pongo la maestra de contabilidad mía que yo tenía, sí, era afectación nerviosa. Acá me dicen que puedo llegar a tener un trombo. ¿En dónde? ¿Una ACV, decís vos? Isquemia cerebral. Lo de la carótida, eso es una marosis fugax. No te va a dar diplopia. Puede dar disminución transitoria de visión, dolora, pero no te va a dar diplopia. Sí, es una afectación nerviosa, una afectación neurológica. SNF. SNF. No sé. Si a mí lo que no me gusta son las siglas. Neurológico focal. Es muy difícil que un infartito local te comprometa los centros neurológicos de la motilidad y la visión. Y bueno, ¿qué le pedimos? Resonancia magnética, tomografía, ¿qué le pedimos? Sí. Los CT te da normal. En realidad te vas a ver el engrosamiento del borde del nervio óptico, pero la mácula es normal. ¿Podemos evaluar el sexto par en la clínica? Sí, pero ahora estaba normal el sexto par, no tenía diplopia. Si lo podíamos haber agarrado en el momento que ella decía veo doble para la derecha, sí. Ahí tenía una debilidad bien pensada, una debilidad del recto externo, del sexto par. Una paresia. Normal. Acá me pregunta la palpación de la temporal. Bien. Descartamos arteritis temporal, posiblemente, pero está bien.
Bien, acá me dice. Sí, no pedís una resonancia magnética. Acá me dice, bueno, podemos pedir una resonancia magnética para descartar esclerosis múltiple. Sí. Acuérdense que a veces, muchas veces de los casos de esclerosis múltiple pueden llegar a manifestarse como síntoma de inicio una neuritis óptica. Por eso la diplopia. Y por eso la debilidad de la pierna. En este caso sí, me preguntan si los vasos craneales estaban normales. En este caso sí, pero hay veces que procesos en esclerosis múltiples inflamatorias a nivel del cerebro, si justo te tocan la vía del sexto par o el núcleo del sexto par, pueden llegar a tener una debilidad. No es una parálisis, es una paresia, que a veces puede quedar permanente. A veces aparece, se va, tienen episodios, pueden llegar a tener episodios transitorios de disminución de visión y se van, después están normales, así como la diplopia, y la debilidad de algún miembro, de un brazo, falta de fuerza, hormigueo. Piensen en eso, y si se acompañan de neuritis, piensen en esclerosis múltiple. Bueno, espero no lo haya aburrido. Gracias, chicos.